Lo habéis visto todo sobre este coche, habéis visto todas las reviews habidas y por haber en internet, lo habéis visto derrapando en la nieve, saltando a toda velocidad, en circuito, pero a que nadie ha respondido vuestras preguntas. Pues sí, chavales, esto es un GR Yaris, como ya conocéis, es la versión más radical de este cacharro y podría deciros todo lo que tiene: 261 caballos, tracción a las 4 ruedas, frenos de 356 milímetros, pero hoy no venimos a hablar de eso, porque para eso ya tenéis esta review que os dejo aquí arriba en esta etiqueta, que soy yo mismo trabajando para Toyota Ourense, que os hago una review completísima de este coche. Pero aquí vamos a responder vuestras preguntas, las preguntas que me habéis dejado en Instagram. Así que si no me estáis siguiendo en esa red, ya estáis yendo ahora mismo a Instagram y siguiéndome a @srcompos, os lo dejo aquí abajo. Y como os decía, ya lo sabéis todo sobre este coche, y lo que no sepáis, os vais a la etiqueta que os he dejado hace un ratito en el vídeo en el que os explico todas las características del coche, y ahí las podéis ver. Así que como no quiero deciros lo mismo que todos os han dicho, he decidido lanzaros unas preguntas, y por lo tanto Tania, que es mi ayudante de cámara hoy desde aquí, será la persona que os lea las preguntas y yo responderé pues las dudas que tengáis sobre este modelo, porque por suerte pues he podido rodar bastante con él y lo conozco bastante bien. Pero antes de nada vamos a dar una vuelta con este Toyota GR Yaris, os enseñamos cómo va en carretera y demás, y después respondemos vuestras preguntas. Hay alguna ahí un poquito salseante porque me habéis dicho que le saque defectos y demás, y los tiene, porque como cualquier coche no es perfecto, así que quedaros en este vídeo y responderemos vuestras dudas. ¿Cómo corre esto? Es que es una barbaridad. Así que ahora vamos a responder vuestras preguntas. Aquí tenemos a la mujer buscando todas las preguntas que habéis hecho, porque habéis hecho muchísimas preguntas, así que de verdad gracias por hacer tantas preguntas por el coche. Espero responderos a todas las posibles. Habrá algunas pues que tenga que obviar o que no pueda hacer porque si no se me va el vídeo a media hora, pero muchísimas gracias de verdad por hacer tanta pregunta. Las plazas traseras para una persona alta, ¿cómo lo ves? Prueba a sentarte atrás. Vale, bien, nos vamos para atrás. Y estas son las plazas traseras, ¿vale? Sitio en la parte trasera, mido 1,77 m. Mi cabeza está justita con el techo, pero no me pega, aún tengo algo de espacio, o sea que voy cómodo. Realmente, si me echo para atrás, sí que me pegaría la cabeza en el techo, pero en una postura normal no pegaría. Las piernas, perfectas, las piernas tienen sitio de sobra y además el asiento aquí en la parte trasera ya es blandito y hueco para que tenga sitio para las piernas, o sea que esto sin problema. Es un coche que para 4 personas, que es para lo que está diseñado, está bien, siempre y cuando metas a la persona más alta delante y las personas más bajitas atrás. Prueba real de maletero, que mi novio es un peligro. Vale, pues para tu novia, que es un peligro, este es el maletero del GR Yaris. Es un maletero bastante pequeñito, la verdad. Perdemos bastante espacio por el silencioso trasero, por el propio tamaño del coche y porque hay que ganar un poco de espacio en las plazas traseras. Entonces el maletero es pequeño.
Para viajar 2 personas con una maleta cada uno valdría. Para viajar 4 personas a viaje completo con maletas no valdría. Si te vas un fin de semana con 4 mochilas, pues sí, pero realmente tienes que saber que maletero este es el que hay. Es bastante pequeño, o sea que no hay mucho espacio. Calidad de los materiales interiores. ¿Hay crujidos, etcétera, en la consola central? No, por ahora no. Esta unidad tiene 4.000 kilómetros, por ahora, a ver, no tiene los kilómetros como para decir cruje por todos los lados, pero no hace ni un solo ruido. Y es algo que voy a decir a favor de Toyota desde que trabajo ahí, que las calidades interiores me parecen muy buenas. Materiales muy acolchaditos, coches que no crujen nada, que no hacen ruidos raros, muy bien aislados, sobre todo del aire y de los ruidos exteriores. Y en este modelo, pues en concreto, tenemos cosas muy guays. Tenemos piel mezclada con alcantara en las puertas. Realmente es un coche que en calidades interiores está muy bien. ¿Quita demasiada visibilidad el retrovisor frontal? Sé de alguien que se lo quitó. Vale, quita algo de visibilidad y eso me vais a permitir, Oli, que coja la cámara y haga un plano en primera persona para que lo veáis. Vale, ahora mismo el coche está inclinado hacia allí. Yo, si tuviese la carretera de frente, a mí no me influye en absoluto el espejo. ¿Qué tiene? Cuando vas a hacer un giro hacia la derecha, este es el hueco que te queda. Realmente está bien, con respecto a la altura del asiento y demás, lo que ves es la carretera. No ves las montañas y tal, pero bueno, sí te quita visibilidad. Es innegable que te quita algo de visibilidad, pero tampoco me parece terrible, o sea, realmente no te influye en conducción. ¿Es espacioso por dentro para una persona de 1,90? Te voy a hacer ya el ejemplo, ¿vale? Yo mido 1,77, soy largo de piernas, pero soy un poquito corto de torso. Entonces, y de cabeza también. Tú en el momento en el que te sientas en el coche, vale, tienes mucha guía para ir para atrás, es verdad que por pierna no tendrías problema, pero creo que de cabeza sí que tendrías problemas. Si eres largo de torso te va a pegar posiblemente la cabeza en el techo. Piensa que yo tendré unos 10 centímetros para pegar arriba. O sea, si ese 1,90 m lo ganas en piernas no vas a tener problema ninguno, porque tienes guía de asiento, vamos, como para ir a 1 kilómetro. Pero sí que es verdad que por altura a lo mejor pegas. O sea, siéntate en uno, valora si realmente te va bien o no. Pero ya te digo de primeras que me parece que no está hecho para una persona de 1,90 m. A lo mejor me equivoco. Y chicos, perdonad que el coche esté sucio, pero está de usarlo toda la semana, ha llovido, no nos hemos parado a lavarlo para el vídeo y os lo enseñamos naturalmente, chavales, naturalmente. Este que te conoce bien dice, seguro que algo le modificarías, sorpréndenos. Vale, hola Rubén, ya sé que esa pregunta es tuya. Sí que le haría un par de modificaciones, pero como típico chico al que le gustan los coches preparados, lo que le haría es ponerle un alerón un poquito más alto, sobresalido así hacia arriba, lo bajaría un pelín más de altura, que viene bastante bien de altura, pero lo bajaría un pelín más y le pondría unas colas de escape un poquito más gordas, no sé. Vamos a juntar 2 preguntas, medidas de neumáticos y de qué marca y tipo lleva las suspensiones. Vale, en este coche llevamos neumáticos 225, 40, 18. Este que estamos viendo, este que estoy aquí ahora mismo probando, es un pack no circuit. El pack circuit lleva unas Pilot Sport y el no circuit lleva unas Dunlop SP Sportmax 050. El circuit lleva llantas forjadas de menos radios y las pinzas en rojo. Y el no circuit lleva llantas de más radios y las pinzas en negro. Todo lo demás es igual, la misma frenada de 356, etcétera, etcétera. Suspensión lleva una McPherson en la parte delantera y un doble triángulo en la parte trasera. La marca no lo sé y aquí no se lo veo. Preguntan por aquí que cómo suena. Así. Aceleración de 0 a 100 y reparto del tren delantero y trasero en sus distintos modos. Vale, el coche, según Toyota, acelera de 0 a 100 en 5,2 segundos. Es muy rápido. Y para los modos os voy a enseñar. Vamos para abajo y os enseño cómo funcionan los modos, ¿vale? Vamos a encender el cacharrito. Bien. Para los modos lo que tenéis es esta ruedecita de aquí, en la que si pulsamos vamos en modo normal. El diferencial se pone 60 delantera, 40 trasera. Si lo ponemos en modo Sport, el coche se pone en 70 trasera, 30 delantera. Y si lo ponemos hacia la derecha en modo Track, el coche se pone 50 delantera, 50 trasera. Bueno, pues ahora vamos en el coche y vamos a responder el resto de preguntas que faltan desde aquí al calentito que fuera hace mucho frío. Así que empezamos.
¿Qué diferencias hay entre el Pack Circuit y el No Circuit y si merece la pena el Circuit Pack? Vale, entre el Circuit y el No Circuit hay 5 diferencias. El Circuit tiene las llantas forjadas con menos radios, tiene las pinzas de freno pintadas en rojo, tiene los diferenciales Torsen, que el No Circuit no los tiene la suspensión tarada para circuito, que es un poquito más dura, y los neumáticos que os comentaba antes, que en vez de traer unas Dunlop Sportmax como lleva este, lleva unas Pilot Sport. Esas serían las 5 diferencias. Después hay una que son las tapas de la refrigeración de los frenos en la defensa delantera, que el Circuit las trae abiertas y refrigera directamente los frenos, y el No Circuit no. Más diferencia no hay. Si merece la pena el Circuit o no, depende. Depende de si quieres gastar 5.000 euros más y vas a vender el coche dentro de un año o dos, o te lo vas a quedar. Si te lo vas a quedar, merece la pena el Circuit Pack. Si no, realmente no, porque en calle tampoco le vas a sacar más partido y no lo veo estrictamente necesario para que este coche vaya mejor. El coche ya va muy bien sin ser el Circuit. Obviamente, si eres purista del tema, píllate el Circuit, gasta un poco más de dinero y tendrás el más alto de gama de este modelo. ¿Qué par motor tiene? Tiene 360 Nm. Opina del motor tricilíndrico y qué sensaciones te ha dado. Vale, me gusta muchísimo el tricilíndrico, porque es como un 6 cilindros pequeñito, porque suena agudo, pero a la misma vez ruge y parece un motor fuerte. Y en este en concreto, en este coche, pues me ha gustado mucho por el hecho de que es nervioso y potente. Me ha gustado el 3 cilindros. Pensaba que no me gustaría hasta que lo probé. Me ha gustado. Para ser un 3 cilindros, ¿se notan tanto los 261 caballos? Sí, se notan demasiado. Voy a adelantar para que os hagáis una idea. Mira, la pregunta fue perfecta. Mi cara ha tenido que ser un poema. El coche acelera muchísimo y lo impresionante de que sea un 3 cilindros es cómo recupera, porque por ahora la gente con la que lo he ido a probar y todo es lo que les ha sorprendido muchísimo, que de un 3 cilindros lo que te esperas es sí, patada primera, segunda y tercera, pero después no. Y no, o sea, este coche en cuarta y quinta recupera muy bestia, es que es muy bestia. Yo por eso os digo que me gusta tanto y por eso quería enseñaros este modelo, porque realmente si hicieran algo así en un Corolla, yo estaría ahí al pie del cañón. Chavales, porque este coche es una pasada. Consumo real en conducción mixta y un poco alegre. Conducción mixta, este coche te puede hacer 9 litros y medio, 9, 10 litros más o menos. Entre los 9 y 10 litros te va a andar siempre. Si andas muy alegre vas a subirlo bastante de ahí, y por autovía igual te va a bajar un poquito, a un 7,5, 8 más o menos. La marca certifica 8,9 litros, así que cuenta que va a ser siempre en torno a 1 litro más. ¿Qué tal el paso por curva? El pase por curva es espectacular, es lo que más me gustó de este coche sin duda alguna, porque es muy pequeño, entre ejes, y claro, es un segmento B por delante, un segmento C por detrás, entonces agarra muchísimo, pero exagerado lo que agarra este coche. Es muy difícil buscarle el límite en el cual es juguetón a irse, no tiene ese límite, para mí no tiene ese límite. Este coche, para chocarlo, tienes que ir muy pasado o haber cometido un error muy grande. Es un coche que agarra una barbaridad. ¿La primera impresión al conducir el coche? La primera impresión que me dio fue lo que os comentaba, una mezcla entre el 3 cilindros y el pase por curva que tiene, porque la primera vez que lo conduje vas despacito, calientas motor, pisas a fondo y el coche responde con una fuerza, pero con una fuerza, chavales, que no os hacéis idea de cómo recupera este motor. Es impresionante. Eso fue lo que más me sorprendió, que de un coche de 260 caballos, 4 cilindros, ya te esperas que va a tirar, pero no te esperas que un 3 cilindros tire más. Es que es impresionante. ¿Lo cambiarías por el Megane? La pregunta del Megane, porque ya me la hicisteis varios, incluso por Instagram, hablando en conversaciones. Si no lo cambiaría por el Megane es por tamaño, porque me gustaría más este motor en una base de Corolla, porque a mí me vendría mejor, porque sería 5 plazas y tendría más maletero. Si no, por todo lo demás sí lo cambiaría, pero por espacio no. ¿Velocidad máxima? Este coche viene limitado a 230 km/h. ¿Freno de mano eléctrico o mecánico? Mecánico, chavales, mecánico, de toda la vida.
SEO. ¿Por qué una marca ha tardado tanto en escuchar a una parte de su público? Vale, esto es complicado, chavales. Esto es porque hoy tenemos unas leyes anticontaminación muy severas, muy drásticas, y no le permiten a los concesionarios sacar un máximo número de coches que pasen de unos límites de contaminación, si no la marca pues tiene unos gastos terribles en impuestos y demás, sobre todo con la Euro 6W, que se han puesto muy serios. Entonces, las marcas, aunque escuchen a los clientes, no pueden destinar un alto porcentaje de sus coches a este tipo de clientes. Una, porque somos menos, y otras, por las nuevas leyes de contaminación, simplemente porque no se puede. ¿El coche transmite o está todo muy aislado y no da sensación de ir rápido? El coche transmite muchísimo. De hecho, hubo ahí unos cuantos youtubers y reviewers que hicieron pruebas de este coche que decían que este coche no daba tantas sensaciones como la gente creía, y yo ahí estoy totalmente en desacuerdo. Me parece que da muchísimas sensaciones. Claro que no puedes esperar que te dé las sensaciones de un coche de hace 15 años porque es más nuevo, viene más aislado acústicamente y demás, pero es un coche que da muchísimas sensaciones, de verdad, muchísimas. Tenéis que probar este coche para ver lo bestia que es y lo bien que va. Destaca 3 cosas positivas y 3 cosas negativas. Vale, 3 cosas positivas. La potencia, porque me parece espectacular como tira. El agarre y la frenada. La frenada es muy bestia. Los frenos meten una clavada de frenos increíble. O sea, esas 3 cosas serían las que me parecerían muy positivas. Y después, negativas. El espacio, porque al final es un coche que es pequeño. Hay que entender que es del tamaño de un Ford Fiesta, así que grande no es. Que tiene poquito maletero, y quizá no es un defecto, pero sí que es algo que yo cambiaría. Le pondría unos buckets en vez de estos asientos. Son muy cómodos, pero no dicen lo especial que es este coche. Sin ser un virtuoso al volante, ¿es fácil llevarlo rápido y bien o está reservado para manos expertas? No, se puede llevar perfectamente siendo novato. ¿Qué tienes? Que como cualquier coche tendrás que conducir en función de lo que eres capaz, y nunca buscar tu límite y nunca sobrepasarlo, porque ahí es donde están los accidentes. Es un coche que es realmente fácil de llevar, seas novato o seas un experto, o sea que eso también ayuda mucho, porque da mucha seguridad. Eso sí, yo como primer coche no me lo compraría porque es muy potente, es relativamente caro, salvo que tengas un poder adquisitivo muy alto, pero no sé, le quitaría la gracia de después. ¿Qué te compras después de esto? Te tienes que comprar un coche de 400 caballos para que te dé las mismas sensaciones. O sea que como primero no lo tendría, pero sí que es un coche perfectamente llevable por una persona normal. ¿Crees que vale la pena pagar lo que cuesta? Sí, sin duda. Porque en este coche no pagas una marca, no pagas unos acabados, no pagas nada de eso. Este coche está diseñado por un equipo de competición y es un coche de rallies en calle. Entonces, para mí sí que vale lo que cuesta. Para mí sí, lo vale. ¿En qué sector lo clasificas? No por prestaciones, sino por sensaciones. En el sector de cualquier coche, tracción 4x4 de más de 300 caballos. Porque realmente no lo puedes comparar con otra cosa. No podrías compararlo con su segmento, porque no hay ningún coche de su segmento que tenga esta potencia y este rendimiento. Y después no puedes compararlo tampoco con los hermanos mayores, como un A45S o como un Focus RS, porque son coches más grandes. Entonces estaría en sensaciones ahí, con un Focus RS o con coches de ese estilo, pero no podrías compararlo tampoco con sus hermanos pequeños. Vale, ahora nos hacen 2 preguntas, que son: ¿cómo trompea al ser tracción 4? Y si vale para hacer drift, aunque dicen que el piloto vale. Vale, el coche vale para hacer drift. No drift como tal, porque no es un trasera que llevas cruzado, pero sí para hacer unas cuantas curvas de lado, desplazándolo un poquito. Sí que lo hace. No lo vais a ver en este vídeo, porque evidentemente esto es un coche del concesionario, no se puede maltratar, y mucho menos delante de cámara. Así que eso no va a aparecer en el vídeo, pero ya os digo que el coche derrapa bien, que el coche es muy fácil derrapar con él porque tiene mucha fuerza. Y después, para tirar el freno de mano, porque eso es una duda que ha tenido mucha gente, el coche, cuando tiras el freno de mano, lo que hace es desacoplar el diferencial, que en realidad no es un diferencial, es un embrague trasero de discos,
lo desacopla para que puedas hacer trompos con las ruedas traseras, para que bloqueen, porque si no, no bloquearía. ¿Será un coche revalorizado con el tiempo? Sí, sin duda alguna, yo creo que sí, porque al final este coche está considerado pues un homologation special, como era el Audi 4 en su día, como lo fue el Lancia Delta, creo que fue el Delta Integral, y esos coches que se homologan para homologar coches de rally realmente siempre van a tener mucho valor. Y después otra parte, que es un coche que en el 2021 ha roto con todos los patrones de híbridos, eléctricos, coches eficientes, o sea que realmente sí creo que se revalorizará. ¿Es un deportivo con la garra de los antiguos, Evo, STI, etcétera? Sí, sí. Adaptado obviamente a los tiempos que corren, es decir, a que no vas a notar un coche tan nervioso y tan loco como era un coche de esa época, pero sí que es un coche pues que podría jugar en esa liga, porque realmente es lo que es, coches de calle diseñados para rally, o coches de rally diseñados para calle, como queráis verlo. ¿Y podría utilizarse como un daily? Sí, perfectamente. Al final tienes que tener en cuenta que es un coche pequeño y que vas a tener unos consumos de 10 litros, pero realmente sí que es un coche que puedes utilizar como daily perfectamente. De hecho, tiene todos los sistemas para utilizarlo daily y con seguridad. Tiene el Toyota Safety Sense, que es un sistema para evitar accidentes con precolisión automática y muchas historias. Tienes tu pantalla táctil, tu climatizador bizona, cámara trasera, todas esas cosas tecnológicas las tiene, así que es un coche perfectamente usable a diario, potente. O sea, si quieres ir a hacer la compra, pues puedes ir a hacerla a toda caña. ¿Qué tiempos llegaría a hacer por Castro de Beiro? ¿Igualaría un R3 o algo similar? Pues creo que sí, creo que sí. Bueno, para los que no sepáis, Castro de Beiro es una subida que hay aquí en Ourense, es donde se hicieron muchísimas pruebas automovilísticas y demás, y yo creo que este coche a un R2 o a un R3 en manos de un piloto profesional igualaría los tiempos sin problema, porque es que al final es que es un coche de rally puesto en la calle. Es brutal este coche, brutal. ¿Cuál es su coste exacto, Compos? ¿Crees personalmente que es buena inversión? Sí. Vale el pack no circuit 33.000 euros y el pack circuit 38.000 euros. Después cada concesionario y sus ofertas o descuentos. Pero más o menos ese es el precio que vale cada uno. Y yo creo que el día de mañana va a revalorizarse. Además creo que en los últimos 2, 3, 5 años no va a perder valor este coche, es decir, por el precio por el que lo compres, si decides venderlo, por poco más lo venderás, o sea, por poco menos lo venderás, perdón, y creo que dentro de muchos años este coche se revalorizará y valdrá mucho más de lo que vale. ¿Cuánto pesa? 1.280 kilos según Toyota. ¿Qué extras se pueden añadir al coche? Ninguno. Este coche es tal cual sale, lo compras o no circuit o circuit, no puedes añadir ni quitar nada más. Posición de conducción, ¿es demasiado alto el asiento? Va alto, es verdad que va alto, no vas bajo como si fueses con unos baquets, pero va bien, o sea, a mí me gusta, para mi altura va perfecto. ¿Qué tiene? Que a lo mejor hay personas que quieran ir un poquito más abajo con el volante más arriba. A mí me gusta la posición de conducción que tiene, pero sí es verdad que es más alta que en otros modelos. Después de tener y disfrutar un T5, ¿qué te parece el sonido real? El sonido del 3 cilindros me gusta mucho, es verdad lo que dicen de sonido real, porque este coche, como la gran mayoría de coches nuevos, mete un poquito de sonido por los altavoces, pero lo que es el sonido del 3 cilindros es muy bonito, es lo que os comentaba antes, de esa mezcla entre agudo y ronco que ronronea, y me gusta, suena muy bien. Desde dentro, la pena es que la cámara no se perciba tan bien. Desde dentro, cuando pisas a fondo, el coche suena increíble. ¿Qué le hace tan especial? Porque todo el mundo está muy interesado, visto lo visto. Pues lo que os comenté antes, lo que lo hace tan especial es eso, que es un homologation special, que ha roto con todos los patrones de la época, y es un coche especial, un coche que se ha diseñado única y exclusivamente para puristas de este tipo de coches, para gente que nos gustan los coches manuales, los coches potentes. Precisamente para mí es por eso que es tan especial, porque dentro de un mundo de coches automáticos, eléctricos, híbridos y demás, sacas un coche manual que es muy bestia y que es de la vieja escuela.
Y bueno, chavales, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Lo vamos a despedir por aquí. Esperamos haber despejado esas dudas que teníais. De verdad, os agradezco muchísimo todas las preguntas que hicisteis. Y nada más, espero que os haya gustado muchísimo. Suscribíos, dadle un like, comentad todo lo que queráis. Y además nos vemos en Instagram, SRCompos. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!